Amados hermanos, damos gloria a Dios porque nos pueden visitar otra vez a través de esta transmisión por video, a través de las redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Te invitamos a que nos des like, te invitamos a que nos compartas, ya que eso nos ayuda a que el ministerio se pueda expandir. Mi nombre es Elvis García, estamos estudiando el libro Los Hechos, ¿verdad? Y hoy seguimos estudiando hoy el capítulo 18, pero vamos a estudiar el último personaje, Apolos, que sé que es muy importante e interesante para nosotros. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Bueno, y estamos aquí en esta serie de Hechos y vamos a hablar hoy Hechos capítulo 18 y damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos visitan a través de las redes, del teléfono, de la tele y de la tableta, ¿verdad? Y volvimos a nuestra serie de Hechos y comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 18, y el apóstol Pablo ha estado en Corinto por ahorita, ¿verdad? Por más o menos un año y medio, y él fue llevado al procónsul, como te acuerdas la semana pasada o el estudio pasado, por muchas personas de la sinagoga, pero el gobernador Galio no encontró ninguna mezcla, ¿verdad?, entre la religión y Pablo. Algunos leí un comentario esta semana que decía que este procónsul Galio es el primero tal vez en la historia que hace la separación entre iglesia y Estado. Él dice, mira, no me vengas a traer asuntos de iglesia, yo soy el gobernador, si es algo de Roma me pertiñe, pero si no lo es, resuelvan ustedes. Y creo que es muy interesante para nosotros el ver eso. Es muy interesante el que nosotros podamos ver esa diferencia. Entonces, el gobierno, como decía este procónsul, no quiso meterse en los asuntos religiosos en esta conversación. Inmediatamente la multitud se abalanza sobre Sóstenes, que era el líder de la sinagoga, y poco tiempo después encontramos que Sóstenes es un seguidor de Cristo. No sabemos si es la misma persona, pero en 1 Corintios capítulo 1 habla de un Sóstenes y probablemente era él que se convirtió al cristianismo. Pablo se va de Corinto y se lleva consigo a esta increíble pareja que discutimos la última vez, Priscila y Aquila. Una pareja que servía al Señor juntos, una pareja que trabajó con el apóstol Pablo, una pareja que servía al Señor, que discipulaban, que eran líderes de célula. Increíble pareja. Ellos llegan a Éfeso y Pablo va a predicar a la sinagoga. Y luego Aquila y Priscila también van a Éfeso con él. Pablo entonces regresa a Jerusalén y finalmente él regresa a Antioquía, donde él había comenzado. Sin embargo, después de un breve descanso, Pablo se remonta nuevamente en la carretera a su tercer viaje misionero. Este viaje de regreso lo pretende llevar por Galacia, por Frigia, donde él había estado antes, pero él pretende visitar las iglesias y algunos creyentes que él había plantado en su primer viaje misionero. Pablo le dice a la gente de la sinagoga de Éfeso que si Dios lo permite, él estaría de regreso en Éfeso y en esa ciudad pronto. Mucha gente se convierte y Éfeso se convierte en la base de su tercer viaje misionero. Hechos 18 del 24 al 28. Vamos a estudiar hoy estos últimos capítulos, pero antes de eso acompáñame a orar. Padre, gracias por este momento, gracias por mis hermanos, hermanas
que nos ven a través de estas pantallas, Señor, bendícenos, habla nuestras vidas, ayúdanos a aprender acerca del apóstol Pablo y también, Señor Jesús, de Apolos. Gracias, Señor, por los líderes y gracias, Señor Jesús, por las relaciones que podemos tener entre líderes para poder expandir tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, qué gusto nuevamente que estés con nosotros. Sabes, en muchos sentidos el libro de los Hechos es un drama increíble de acción, de aventura. Y Lucas nos mantiene informados, nos mantiene sentados en primera plana. A veces la gente ve la Biblia como algo aburrido y ve las novelas donde hablan de adulterio, de divorcio, de tantas cosas. Las disfrutan tanto. Pero la palabra de Dios está llena de historias magníficas y maravillosas que si tú le pusieras interés, si tú le pusieras un poquito más de énfasis y le pusieras más atención, créeme que serían de bendición a tu vida. Lucas nos mantiene entonces al tanto de esto, de Priscila, de Aquila y de Pablo, pero ahora hay un nuevo personaje. El versículo 24 del capítulo 18 dice: entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. El versículo 27 dice: como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. El texto de hoy es casi exclusivamente sobre este personaje llamado Apolos. Y Apolos, este nombre Apolos se ha usado en muchas formas, en algunas situaciones. Toda una línea de cohetes del espacio, toda una serie de misiones de la NASA se llamaba Apolo. Algunos que vieron Rocky se acuerdan de este personaje que peleaba con él, que se llamaba Apollo Creed. Bueno, hoy comenzamos, pero no estamos hablando ni del amigo ni del compañero de Rocky, bueno, que era su enemigo y después de su compañero. No estamos hablando de esta serie de cohetes que la NASA lanza al espacio. Estamos hablando del Apolos de la Biblia. Y Lucas comienza con esta frase: mientras tanto en Éfeso siguieron a Pablo a Jerusalén al punto de que él iba a partir a Antioquía y luego él iba a su tercer viaje misionero. Entonces Lucas nos está mostrando y contando todo esto para ver lo que está pasando. Apolos es judío, pero su nombre significa literalmente seguidor de Apolo, y Apolo es un dios griego. Si esto no es suficientemente confuso para nosotros, Apolos es un judío, pero viene de Alejandría, que es la capital de Egipto, un lugar que tiene una floreciente población judía. Hasta un tercio de los que estaban en Alejandría son judíos. Y este hecho es probablemente el lugar donde José y María huyeron con Jesús. Y sabes, este nombre Alejandría me gusta mucho. Pensaba yo algún día, si Dios me diera una niña, yo quisiera haberle puesto Alejandría. Pero gracias a Dios me dio dos bellos varones. Cuando Jesús era niño, ¿tú te acuerdas? Ellos escapan a Egipto y probablemente ellos fueron a Alejandría. Cuando Jesús crece, era más o menos de 2 años, y el gobernador en ese entonces dice que maten a todos los niños menores de 2 años. Ellos huyen. Alejandría es conocido por la educación. Esa gente muy intelectual. Albergaba la biblioteca más grande del mundo en ese tiempo, con más de 700,000 volúmenes. La gran biblioteca de Alejandría se dice que tenía cientos de obras originales. Tristemente se perdió todo en un incendio. Alejandría también fue el lugar que produjo el Antiguo Testamento en griego. 200 años antes de que Jesús naciera, el Antiguo Testamento fue escrito en griego en Alejandría. Fue el lugar de muchos eruditos religiosos, tal vez hayas oído hablar, como Clemente de Alejandría, Atanasio u Orígenes.
Y entonces cuando vemos este currículum de Apolos, es bastante impresionante de dónde él viene. Su aprendizaje, su conocimiento profundo. Y veamos algunas características de Apolos. En primer lugar, su aprendizaje y su conocimiento profundo de las Escrituras. Instruido en el camino del Señor, tenía un gran fervor, enseñaba acerca de Jesús con precisión, hablaba valientemente en la sinagoga, refutaba vigorosamente a sus oponentes judíos, demostraba usando las Escrituras que Jesús era el Mesías, era un maestro de las enseñanzas de Jesús, brillante, educado, un judío con un nombre pagano, pero no solo un judío mesiánico, porque él conocía el camino del Señor y enseñaba a Jesús con bastante precisión. Pero como solo conocía, dice la Biblia, el bautismo de Juan, él no hablaba mucho de la crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Así que Apolos, aunque era muy intelectual en un área, tenía mucho que aprender todavía sobre el Evangelio y la misión de Dios. Me llama la atención esto porque hoy en día muchos líderes cristianos son muy arrogantes y muchas veces muchos piensan que lo saben todo. Leía un autor hace un par de semanas, un líder denominacional, y él decía: uno de los mayores conflictos que tenemos entre líderes es la arrogancia. Dios nos dé un espíritu humilde como el de Apolos, que aunque era un intelectual, que venía de un lugar donde era tipo Boston, me imagino yo, donde estaba Harvard y Yale, y donde alrededor de estas universidades donde se respira intelectualismo y solo se habla de cosas así. Apolos venía de un lugar así, pero a pesar de eso, Apolos fue humilde para aceptar las enseñanzas de Priscila y Aquila. Hablando un poco del bautismo de Juan, Juan el Bautista predicaba un ardiente mensaje de arrepentimiento a todos los que lo escuchaban. Él le pedía, le motivaba a la gente a que se arrepintiera de sus pecados y se bautizara. También él señalaba a Jesús diciendo que Juan decía, Jesús es el que quita los pecados del mundo. Pero sabes, él no fue muy profundo respecto a eso, no lo explicó cómo. Así que mientras Pablo está de vuelta en Jerusalén y Antioquía y para comenzar su tercer viaje misionero, vemos a este hombre Apolos entrar en Éfeso y a Aquila y a Priscila a escuchar, a hablar y a hacer un trabajo fenomenal, excepto por el hecho de que Apolos todavía no comprendía el evangelio de Jesús. Hay una frase ahí donde dice, Priscila y Aquila le explicaron el camino de Dios más adecuadamente. Literalmente dice con más precisión. ¿Puedes imaginarte los problemas que podría haber tenido tal vez Apolos con su mensaje? Como enseñar sobre Jesús, pero no enseñar sobre todo el mensaje del evangelio, su muerte y su resurrección. Aquí nuevamente vemos a Aquila y a Priscila conectarse y amorosa y relacionalmente con Apolos, enseñarle y apoyarlo, igual que como lo vimos con Pablo. ¡Oh, qué pareja tan increíble! Dios nos dé un espíritu como el de Aquila y el de Priscila, que apoyaban a los líderes de la iglesia. Dios nos dé parejas como Aquila y Priscila, hermanos, para que puedan apoyar el ministerio. Ellos apoyaron a Pablo y ahora estaban apoyando a Apolos. Aquila y Priscila tenían que tener suficiente enseñanza bíblica para poder corregir a este hombre tan intelectual. Él había sido tal vez más educado que ellos. Sin embargo, ellos ven el potencial para el avance del evangelio y suavemente, sin desafiarlo con la verdad, le enseñan. Oh, hermano, esto quería un poco de agallas de parte de Aquila y Priscila, pero ellos lo hicieron porque amaban a Apolos y amaban al Señor y deseaban servirle. En el otro lado de la moneda hay un increíble y educado y apasionado personaje llamado Apolos, que está dispuesto a ir a la casa de esta pareja a escuchar humildemente una historia de enseñanza. En esta última instancia, él estaba escuchando y él estaba hasta siendo corregido, porque Dios lo iba a usar poderosamente para el reino de Dios, como un fenomenal maestro contemporáneo del apóstol Pablo. Así, amados hermanos, es como se corrige y como se debe corregir entre líderes, entre siervos, entre maestros, ¿sabes? En privado, amorosamente, relacionalmente.
Yo no estoy muy de acuerdo cuando en las iglesias, amados hermanos, el pecado se trata sin compasión. No estamos hablando de esto, pero la Biblia nos da normas. La Biblia dice: cuando descubráis a alguien en una falta, primero id a hablar con él a solas. Y si él no entiende, entonces ve con otro testigo y habla con él para ver si lo haces entrar en razón. Y si aún así él no lo entiende, entonces tráelo a la iglesia y tenlo por gentil y publicano. Y esto se refiere, amados hermanos, a pecado, a veces a problemas que hay. Pero muchas veces vemos ejemplos de iglesias y personas que no tienen ni la más mínima compasión. Esta pareja agarró a Apolos, a este intelectual, lo llevó a su casa y le enseñó con amor la escritura, y probablemente le dijeron: Apolos, mira, tú sabes mucho de Jesús, pero déjanos mostrarte ahora. Tú sabes, tú fuiste bautizado por Juan y tú conoces el arrepentimiento, pero ahora déjanos hablarte de la gracia de Jesús, de este valor, de este amor, de este regalo no merecido. Martín Lutero creía que Apolos era el escritor de Hebreos. No estamos seguros hoy, pero solamente esta sugerencia de Lutero nos habla de cómo Apolos es tomado como un gran maestro. ¿Qué fue tan diferente en el bautismo de Juan y el mensaje de Jesús sobre el bautismo? Bueno, en la Gran Comisión Jesús nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan era un bautismo que se basaba por arrepentimiento y porque la persona hiciera todo lo que pudiera para estar bien con Dios. Ahora, la verdadera salvación en Jesús se trata de gracia y de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Somos bautizados, amados hermanos, en el nombre de Jesús, y ilustramos esta narrativa en el Evangelio. Cada vez que alguien, amados hermanos, es bautizado, Él está vivo, pero después es enterrado como un símbolo en agua. Y después se saca del agua como una resurrección. El bautismo cristiano le dice al mundo que esta persona muere para sí y ahora vive una vida diferente, una vida resucitada en Jesús. Puedes ver la diferencia importante que Apolos necesitaba entender, ¿verdad que sí? Sabes, tal vez sientes que pasa algún tiempo después de esta conversación y ves que Aquila y Priscila apoyan a Apolos, alientan su ministerio, como lo hicieron con el del apóstol Pablo. En Hechos 18:27 dice la Biblia: como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos a quienes por la gracia habían creído. Una pausa ahí. Ayudó a muchos a quienes por la gracia habían creído. Pon atención a esa parte. El 28 dice: pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Uno de los aspectos importantes e interesantes en el versículo 27 es que Lucas alude al hecho de que ahora hay una iglesia en Éfeso. No solo Priscila y Aquila y Apolos, sino también dice que hay varios hermanos y hermanas que ahora están ahí aprendiendo y están creciendo. Y cuando Pablo se fue, no había ahí todavía una iglesia. Pero ahora Dios está usando a estas personas en gran medida para la misión de Jesús. Entonces, después de muchas conversaciones, Aquila y Priscila, y de escuchar todo el ministerio y el trabajo de Pablo en Corintio, Apolos quiere ir a ver a él mismo lo que está sucediendo. Entonces la iglesia en Éfeso escribe una recomendación a los creyentes en Corinto para que reciban a Apolos. Y eso es lo que hacen. Lo reciben cuando él llega. Cuando él llega allí, Lucas nos dice que fue de gran ayuda para la iglesia. Probablemente continuó el ministerio de discipulado y la enseñanza de Pablo, pero también en su habilidad para ir a foros públicos como la sinagoga y debatir oponentes judíos. Específicamente, este hombre era un apologista, y vamos a hablar de esa palabra más adelante. Él probaba que Jesús era el Mesías del Antiguo Testamento, que el pueblo judío había estado esperando. Sabes, algunos teólogos creen que hay más de 450 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Y Apolos está usando todo este caudal de información para demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. En Juan 5:39 la Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí.
En Lucas 24, 27 dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En el versículo 44 y 45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Apolos era un maestro de la palabra extremadamente talentoso y además era audaz y eficiente, y la gente le empezó a gustar su enseñanza, algunos sobre la de Pablo, y empezó a causar un poco de competencia y de dificultad en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios capítulo 1 de los versículos 10 al 17 leemos: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y les digo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo comienza a escribir 1 Corintios, en parte para aplastar parte de la división que tenía la iglesia. Agitado entre él, agitada la iglesia, y Pablo tal vez un poquito preocupado por la división que ellos estaban causando entre él y Apolos. Pablo también dice que él ha venido no con palabras de sabiduría y elocuencia, probablemente una referencia a la gente que le gustaba mucho a Apolos, porque Apolos les daba mucha enseñanza y conocimiento. Pablo continúa reprendiendo a la iglesia por esta división en el capítulo 3. 1 Corintios 3, del 3 al 10 nos dice, pues aún son inmaduros, mientras haya ante ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios totalmente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Él es el que siembra, Él es el que riega, y estos están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Ustedes son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo sobreconstruye. Pablo no está celoso de Apolos para nada y no se siente amenazado por Apolos, y más tarde incluso anima a Apolos a regresar a Corinto, pero Apolos está dudoso. En 1 Corintios 16, 12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera él tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando él tenga oportunidad. Casi puedo escuchar a Apolos diciéndole a Pablo, mira Pablo, si ellos se van a estar peleando por nuestra enseñanza, ¿quién es mejor? Yo no quiero ni ir a ver a esa gente. Pero Pablo lo alienta a que vaya y enseñe. Amados hermanos, ellos eran un equipo. Tenían diferente técnica, diferente estilo, pero ambos eran usados por Dios para construir su iglesia. Siempre debemos estar abiertos a la corrección y a la conversación unos con otros.
pero tenemos estas conversaciones en amor. Debemos de tenerlas en amor, en privado, y esa es la esperanza de que crezcamos juntos y que nuestros ministerios crezcan como resultado de amarnos y de hacer las cosas correctamente. Se necesitó coraje por parte de Aquila y Priscila y humildad por parte de Apolos. Ambos eran necesarios, ambos eran parte del mismo equipo. Aquila y Priscila apoyaban a Apolos y lo envían y también, amados hermanos, a servir. Y tal vez hoy en día muchos líderes no quieren soltar a su gente, muchos siervos de Dios no quieren mandar a alguien que quiere ir al campo o quiere servir a otro lado, porque dicen, oh, se va a ir de mi iglesia y somos poquitos y yo lo necesito. Pero Priscila y Aquila ni Pablo estaban preocupados por esto. Ellos sabían que Apolos podía hacer mucho en muchos lugares. Tengamos cuidado de no pensar mucho más alto, amados hermanos, a la gente de lo que Dios piensa de ellos. Dios usa a todos los que Él quiere y a todos los que quieran rendirse a Él. Todos juntos podemos construir el fundamento de Jesús. Dios usa los dones como el de Apolos para probar y para enseñar a Jesús a través de las Escrituras. Sabes, hoy en día esta técnica, esta enseñanza lo llamamos apologética, como te dije hace un rato. Apologética significa el poder probar a Jesús a través de las Escrituras. Uno de los más grandes apologetas de nuestro tiempo se llama Rabí Zacarías. Rabí Zacarías era una persona de la India, un hindú, pero se convirtió al cristianismo. Él era un ateo y tú puedes buscar su testimonio y sus videos en YouTube. Rabí Zacarías era un ateo intelectual y él se convenció de que no había forma de poder explicar que Jesús y que Dios no existía. Este caso me parece igual que el de Lee Strobel, otro apologeta. Lee Strobel es un periodista. Y él era un periodista de uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos y era un ateo. Y él estaba cansado de que la gente hablaba de Dios y de Jesús. Y él decía, yo voy a investigar y voy a hacer una serie de publicaciones y voy a desenmascarar a Jesús. Y voy a hacer que la gente vea que no hay suficientes pruebas de él. Y Lee Strobel empezó a viajar y con el apoyo de su periódico empezó a investigar. Y entre más él investigaba pruebas arqueológicas, pruebas científicas, más él se convencía de que Dios y Jesús eran real. Para hacerte la historia corta, amado hermano, Lee Strobel se convirtió al cristianismo y hoy en día ha escrito varios libros. Algunos de ellos son El caso de Cristo. Y el caso de Cristo, él cuenta su testimonio y él cuenta esa travesía de cómo él, siendo un ateo y buscando pruebas de que Dios no existía y de que Jesús, todo lo que ellos decían era una mentira, realmente descubrió lo contrario y se convirtió al cristianismo. Y hoy en día es un orador y es un escritor cristiano y da conferencias en todo el mundo respecto a que Jesús y Dios sí son reales y sí existen. Lo mismo pasó con Rabí Zacarías. Esto se llama apologética. Apologética se trata de probar y demostrarle al mundo que Jesús existe, no solamente usando la Escritura, pero usando la ciencia, usando la arqueología, usando el método científico. Y sabes, amado hermano, es interesante saber que podemos comprobar a Jesús a través de la ciencia, podemos comprobar a Jesús a través de la historia. Muchos grupos y muchas religiones tienen unos disparates y hablan de lugares que no existen hoy en día. Pero todos los lugares de la Biblia existen y la mayoría de ellos están todavía aún en pie. Cuando hablamos, por ejemplo, de Corinto, ¿verdad? El puerto de Corinto está hoy en día ahí, donde el apóstol Pablo estaba predicando. Hay iglesias donde Pablo predicaba el evangelio. Amados hermanos, todo eso se resume en que Apolos era de esta forma. Apolos era una persona que conocía las Escrituras y era capaz de probar a Jesús a través de ellas. Yo quiero preguntarte, ¿eres tú capaz de eso también? Si alguien te pregunta acerca de Jesús y si alguien te pregunta, ¿cómo puedes decirme que Jesús existe a través de la Biblia? ¿Puedes tú comprobarle eso? ¿Puedes tú decirle, bueno, mira, puedes ir aquí a este versículo y a este versículo, puedes ir a Génesis, puedes ir puedes ir a Isaías, entonces, o a cualquier otro? Si tú no puedes hacer esas cosas, tú necesitas, amado hermano, unirte a una iglesia que te enseñe la verdad, unirte a una iglesia que te enseñe la Biblia.
Y sabes, ese es nuestro deseo primordial, que la gente conozca de las Escrituras. Nosotros no queremos que la gente venga a escucharme. A mí qué aburrido venir a escuchar a Elvis García. Pero cuando la gente viene a escuchar a Jesús, a Dios, a través de la Escritura, y lo ve y lo lee y lo aprende y se da cuenta, ¿sabes qué? Dan ganas de contarlo. Es como cuando te ganas un billete de lotería. Tú no esconderías eso de tu familia. Tú fueras corriendo y les contarías: mira, gané la lotería, gané $1 millón o lo que fuera. Amado hermano, cuando las personas son llevadas a la pura palabra de Dios, sabes, en primer lugar viene una convicción fuerte a nuestras vidas, porque eso nos da seguridad. Sabes, muchos creyentes son inseguros, muchos creyentes no están seguros acerca de su salvación. Si tú les preguntas, si yo les pregunto, ¿usted va a la iglesia? Oh, sí, tengo años de ir a la iglesia. Pero si usted muere, ¿usted sabe a dónde va? Oh, no, yo no sé eso, nadie lo sabe, dicen. ¿Y sabes por qué? Es por falta de enseñanza bíblica, por falta de instrucción bíblica. Es posible conocer, es posible saber qué va a pasar contigo el día de tu muerte. Y amados hermanos, por eso es que necesitas una iglesia que te enseñe la Biblia. Es triste que hoy en día no todas las iglesias enseñan la Biblia. Es triste, amados hermanos, que no todas las donde dice iglesia, ¿verdad? Son iglesias. Por eso es que no podemos cortar a todos con la misma moneda. Es como que te diga, en todas las carnicerías venden buena carne, en todos los hospitales atienden bien, en todas las escuelas enseñan bien. Eso sería una locura, porque tú sabes que hay escuelas que no enseñan bien. Tú sabes que hay hospitales donde no atienden bien. Tú sabes que hay escuelas donde no enseñan bien. Y así también hay iglesias que no enseñan bien. ¿Y sabes por qué? Y tú puedes decir: oh, pero como es la iglesia y es algo de Dios, debieran enseñar bien. Y eso podría ser cierto. El asunto es que, amados hermanos, las iglesias, las escuelas, los hospitales y cualquier otra institución está hecha y guiada por seres humanos. Y como seres humanos somos imperfectos y cometemos errores. Claro, cuando estamos en Cristo tratamos de mejorar, y cuando nos equivocamos, conscientemente nos disculpamos cuando somos sinceros y tratamos de salir del error. Muchas veces no ese es el caso. Pero, amados hermanos, cuando estamos en Cristo, estamos tratando de crecer y de mejorar. ¿Podrías tú explicar a Jesús como Apolos a través de las Escrituras? ¿Podrías tú pararte un día y si tu familia te preguntara: ok, hijo, ok, hija, tú que eres cristiano, dinos hoy, ¿por qué tenemos que creer en Jesús? ¿Qué tú les dirías? ¿Qué tú les dirías a la gente inconversa o a la gente que no ha creído y que tú les has hablado de Cristo, que se han burlado de ti? ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar el día que te den la oportunidad? ¿Estás listo? Y tú dices: oh, hermano, no estoy listo. Bueno, mira, amado hermano, por eso es que necesitas venir a la iglesia. Por eso es que necesitas ver estas enseñanzas. Por eso es que necesitas vivir en comunidad. No solamente ver la tele. Hoy en día dicen muchos: no, veo la tele y miro la predicación y ya aprendí. No, amado hermano. Por eso la Biblia dice en Proverbios que hombre con hombre se aguza su rostro. Usa una palabra en español muy antigua, pero en otras palabras dice que una persona crece con la relación con otra persona. Entonces nosotros, amados hermanos, crecemos y aprendemos con las relaciones con los demás. Por el coronavirus, las relaciones son difíciles, pero no imposibles. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que tú y cada persona que quiera aprenda de las Escrituras y pueda crecer y pueda enseñar las Escrituras. Ese es nuestro mayor deseo. Pero ¿es tu deseo? ¿Puedes tú explicar las Escrituras a otros? Si no es así, amado hermano, tú necesitas ser parte de una iglesia bíblica que te enseñe la verdad. Y bueno, si tú murieras hoy, ¿tú estás seguro que vas al cielo? Si ese no es el caso, tú necesitas creer en Jesús hoy. El Jesús del cual Apolos hablaba, el Jesús del cual Pablo hablaba, el Jesús del cual Priscila y Aquila hablaba. Ese Jesús es el que estamos hablando hoy. Ese Jesús del que Juan hablaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabes qué decía? Que quita el pecado del mundo. Él puede quitar el pecado de tu vida si tú crees y confías en Él hoy. Y si ese es tu caso, ¿por qué no haces una oración conmigo? Esta oración de confesión se hace una sola vez y para siempre. Pero cuando tú la haces de corazón, amado hermano, la Biblia dice que tú naces de nuevo y tú vienes a vivir a la familia de la fe. ¿Quisieras hacerlo conmigo? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y repite conmigo ahí. Dile: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador.
Y yo te hago el rey de mi vida, te doy el control de mi vida y mi corazón. Límpiame y hazme una nueva criatura. Yo te entrego mi vida para que tú hagas con ella lo que quieras. Gracias, Jesús, por tu salvación y tu amor. Ayúdame ahora a buscar una iglesia donde me enseñen tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, si tú has hecho esta oración, Dios te bendiga. La Biblia dice que cuando tú crees en Cristo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Pero ahora no basta solamente con esto, necesitas ser enseñado. Si tú vas a la escuela a inscribirte pero nunca asistes, ¿de qué sirve? Tú necesitas ir a la escuela a aprender. Tú necesitas ir a la iglesia a aprender. Tú necesitas interacción con otros hermanos para aprender. Queremos invitarte a que nos sigas a través de las redes sociales y queremos también invitarte a nuestra página www.misioneshispanas.com. Mi nombre es Elvis García. Yo soy pastor de la iglesia South City. Nos puedes buscar en YouTube y en Facebook también, Iglesia South City en Little Rock, Arkansas. Y puedes encontrar mi email y con todo gusto estaremos dispuestos a poder ayudarte en el camino de Dios. Dios te bendiga.